Mientras lo esperamos, voy a hablar de mis miedos. Yo no quiero oír sus miedos, por eso me voy. Mi miedo es que intente tocar Bach y que no me salga. Ese es uno de mis miedos y lo voy a combatir justo ahora. ¡No! Vamos. Hay que tocar 10 segundos de Bach y luego ya comienzas. Para hacer que tu palabra valga un poco. Interrumpir tu miedo. Para hacer que nuestra palabra valga un poco, Tengo que tocar Bach. tienes que tocar al menos 8 compases de Bach. O de Beethoven o de Mozart. O de Astor O Piazzolla. de Piazzolla. Ah, podemos empezar con eso, a ver. Va. A Quiero ver, tocar empieza. Piazzolla. ¿Cuál era la pregunta? Podemos comunicarnos a través del tiempo y el espacio sin la tecnología, sin la electricidad. Pues básicamente por el espacio, sí. Ahorita lo estamos haciendo. Sí, ahí está, es verdad. Y por el tiempo. Por el tiempo... Imposible. De hecho, No, sí se puede. Ni con tecnología puedes. Sí se puede cuando escribes un libro y no lee. Pero no te comunicas. Eso Sí, es, está bien. emites un mensaje. Para haber comunicación tiene que haber emisor y receptor. Sí. Y viceversa. Entonces a través del tiempo no, Ni con tecnología. ni con tecnología actual. ¿O se puede? Con tecnología cuántica. Como no tenemos la tecnología. A ver, vamos a saludar a Astor Piazzolla, a nuestros oyentes. Oyentes que están en ese túnel. Tú eres el meme. Esto es una comunicación. Bendiciones a todos. Saludos. Estos somos nosotros demostrando nuestras habilidades en la guitarra. A ver, aquí el compañero quería comenzando con el tema de la sincronicidad. Llevamos 20 años Queriendo hacer tratando algo de sincronizarlo. y pura piola. No, alguna vez sí ha salido algo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tocamos en... una pieza de Fernando Carrillo? Sí, la serenata, no me acuerdo del opus, de Fernando Carrillo. Sí, tocamos en la sala Silvestre Revueltas de la Superior de Música, una sala muy bonita. Sí, Del plantel Fernández Leal. lo recuerdo bien porque ese día había como que retomamos cosas que hacíamos en el pasado con música así Todavía más del pasado. más comercial. Todavía más del pasado. Y ese día, bueno, más bien esa pieza
Pues nos las revisó. Estuvo revisando Ernesto. Ernesto García de León. Saludos al maestro Ernesto García de León. Es su amigo. Sí, puedo tengo el honor de decir que es mi amigo. No, o sea, no lo recuerdo bien. Ernesto. Ernesto. Y él te recuerda, o sea, por su forma, cubo, por ejemplo. Su forma de ser. Ah, por el cubo. Y tu amigo el que arma el cubo. El cubero. El cubero. ¿Dónde está el cubero? Pero que dices que su forma de qué. Su forma de ser. O sea, sí recuerdo que nos enseñó ahí, bueno, esa pieza, pero en general como persona, ¿no? Y creo que pues, tú eres... Sí, es una combinación es una combinación de una persona súper tropical que busca la fiesta combinado con mucho conocimiento. Y además muy bromista, ¿no? Muy bromista. También a pesar de que es artista y es compositor y tal, tiene mucho criterio, mucho pensamiento crítico y científico. Me acuerdo que con él empecé a estudiar todo lo de la cosmología, que en ese entonces eran mis indicios, o sea, cuando empezamos con Carl Sagan y así. Y después él me seguía me decía, es que él fue el primero que me habló de hadrones, el colisionador de hadrones. Buenísimos. Pero a ver la sincronicidad. ¿Cuántos años tenías la primera vez? ¿Para ti qué es la sincronicidad? ¿O qué sabes de la sincronicidad? ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste de la sincronicidad? Los sucesos raros podrían considerarse ciertos, siempre que haya un número suficiente de observaciones individuales serias. Todo apunta a la atracción mutua de los objetos relacionados, o a una afinidad electiva. Estos sucesos están dispuestos como si se tratara del sueño de una mayor y más comprensiva conciencia, que es incognoscible. Carl Jung. No, pues tenía apenas ayer. La semana pasada. Empecé precisamente con Jung, ahorita que mencionamos a Jung. Otro compita. Otro compa, un compa de antes. que ya no están entre nosotros en este momento. Que yo no sabía, bueno, más bien creo que, no sé si está ligado a Li Ching, que ellos hablaban de cómo ligamos nuestras vivencias a cosas que pasan en tu exterior. O sea, lo que pasa en tu mente se sincroniza con lo que pasa afuera. Eso es lo que... Ándale, eso es de lo que hablaba Jung. Eso es interesante mencionar. ¿Qué objeto con qué otro se sincroniza? Porque a veces nos podemos confundir y cuando hablamos de la sincronicidad, cuando cualquier cosa que significa para nosotros algo sucede y nosotros vemos sincronicidad donde para otra persona no es sincronicidad y no es nada. Sí, y hay ejemplos muy, muy básicos como una vez yo recuerdo que tu papá cambió de carro, compró un Fiesta y después de repente en el momento que lo compró todo el mundo, bueno, tu hermano y yo y tú empezamos a ver fiestas por todos lados. Entonces era así como una coincidencia que decías, mira un Fiesta, y mira, pero realmente no era coincidencia, era que ya estabas, ya lo tenías acá y de repente empezabas a sincronizar con todo, ¿no? Creo que ese es un ejemplo muy, entonces empezamos a encontrar elementos. Uno, a qué ponemos atención, ¿no? Ajá. Otro, que la sincronicidad se da cuando se liga nuestro interior, lo que pensamos, con lo que está pasando afuera, ¿cierto? Exacto. ¿Qué más sabemos de la sincronicidad? Como ese ejemplo exactamente de Jung, donde decía que, bueno, cuentan que Haciendo un podcast. estaba haciendo un podcast y de repente la persona le empezó a hablar de un escarabajo y en el lugar donde estaban, en la ventana, chocó un escarabajo. Entonces ahí lo que podríamos analizar o lo que podríamos preguntarnos más bien es de qué manera se sincroniza esto, ¿no? ¿De qué manera? A la madre. Ahora que lo mencionas, antes de comenzar ese tema, la verdad es que yo no sabía, aunque tengo referencias, pero no las tengo tan frescas y tan científicas como me gustaría. Pero me hiciste recordar algo que sincronizó y que fue de momentáneo. El otro día estaba aquí afuera en el parque con Bruce, estábamos ahí, estaba fumando tabaco. Él
¿Fumando qué? Bruce, ¿quién es Y Bruce? estábamos haciendo... recuerdo a Bruce. No manches, acabo de tener una sincronicidad. No, Te lo man, juro. qué pedo, güey. Sí. De hecho, Bruce, su amigo, se parece mucho a un amigo que conocí en León. Y ahorita que lo mencionaste, me hizo conexión porque cuando yo conocí a este chavo se llama... Bruce. No recuerdo su nombre, voy a acordar. Pero era de mi equipo. Pero le pusimos el sabandija. De hecho, si lo busco en mi celular lo encuentro, pero se parecía mucho. O sea, su forma de ser, incluso su físico, era igualito a Bruce. No, man. Y entonces, él es de mi equipo de natación. Era de mi equipo de natación allá en Guanajuato, en León. Y cuando yo lo veía, lo saludaba y ya, sí te conozco, pero ¿de dónde? Y ahorita me acaba de hacer un flash, ahorita en este Conectar momento, eso que tenías en este pendiente. momento, Vas a dormir tranquilo. justo una sincronicidad, amigos, acabo de tener. Con este Con que su se amigo parece. Bruce, se parecen, te lo voy a presentar. Se ve cagado. Y entonces ahí estábamos acá afuera. Y estábamos hablando, no recuerdo de qué, pero yo hacía un efecto de fingir que tenía una pelota en la mano. Y cada que la apretaba sonaba. Entonces hubo unas veces que sí le hice así como de broma e hice el sonido. Y después de un rato seguimos platicando y tal. Y en el estacionamiento de al lado salieron 2 personas a pasear a un perro que estaba jugando con una pelota. Entonces yo seguí platicando con Bruce y tal. Y una vez le hice, sí, claro, entonces le hice así. Y en ese momento sonó la pelota. La pelota del perro. O sea, yo le hice así. Y sonó, pero no sucedió una vez, seguimos hablando, platicando y el perro seguía afuera. Pero lo asimilaron en el momento. En el momento la primera vez sí fue así como... que yo moví la mano. No, sí, desde la primera vez fue cagado. Y Sí, me di cuenta, no, sí, ajá, nos dimos cuenta, sí. A lo mejor yo primero, porque yo lo sentí y después le pregunté, ¿escuchaste ese pedo? No lo sé. Y después, más adelante, minutos después, volvió a pasar y pues claro, sin pensarlo. Estábamos hablando y le dice, claro, jajaja. Y vuelve a sonar a pinche pelota, así 2 veces en ese mismo momento, qué pedo. No manches, eso es demasiada sincronicidad. Es la Bien sincronicidad cagado. de Dios. Nosotros Nosotros no podemos sincronizar 2 compases. Sí, qué pedo. Entonces, para sincronizar hay que estudiar. Hay que estudiar 2 compases que no nos sale. Está otro tema que no sé si tenga que ver con sincronicidad, pero me hizo pensar en el tema de lo que decía Aristóteles en su libro tan famoso que escribió, La Poética, cuando analiza muchas cosas del teatro y de la escritura en general, y dice que en el teatro más vale lo imposible verosímil que lo posible inverosímil. Ah, cabrón. Sí, que cuando estás contando una historia, ya sea teatro o sea película, que vale más y es más impactante algo que sea imposible pero verosímil, que te lo puedas creer, como la historia de un Frankenstein o algo así, que es imposible, pero de alguna manera si te la cuentan bien y por el momento entras, a lo que es posible pero inverosímil. Y esa es una situación que a mí me pasó, porque ahorita como te estoy contando eso de la sincronicidad, que coincida 2 veces, a lo mejor muchos no lo creerían y no es la primera vez que me pasa. Hay otra historia que igual me pasó, es posible, pero es bien difícil de creer, porque igual estaba con Bruce y en ese momento, él estaba en un momento en el que recibía puras noticias buenas de que un mejor trabajo, más horas, me contaba de un cliente que le dijo, oye, quiero 2 horas a la semana para mi hija. Oye, te puedo pagar 8 meses de una vez. Así. Así, este pinche pavo casi 1 año. Y muchas noticias, a la par que a mí me habían reducido las horas en el colegio, no tenía nada de alumnos, mi moto estaba de la chingada. No, y no solo eso, no es nada. Ese día estábamos sentados abajo de un árbol y la primera noticia que me dio fue que le dieron más horas en el colegio en el que estaba en ese entonces. ¿Qué crees? Que me invitaron a kinder y tal, al kinder en el que ahora yo estoy. En ese momento a él se lo ofrecieron. Y cuando me termina yo así, felicidades y tal, y una pinche paloma me caga, así, el contarme una cosa buena y a mí me lleva la chingada. Y sucedió así, seguimos platicando, y en el momento que él me contó lo de su alumno, del papá que le pagó los 8 meses adelantado,
Igual yo felicitándole. Y otra pinche caca. Hijo de la... No, ese día Sí. estaba Yo creo que tiene mucho que ver con cómo percibimos las cosas y cómo lo analizamos, porque por otro lado la verdad es que mucho es de lo que significamos. También podemos analizarlo y a la naturaleza le vale pito sincronizarse, solo sucede, ¿no? Al son viento. hechos, son ajá. hechos que son espontáneos, ¿no? Y que nosotros somos los que le podemos dar ese significado. Porque claro, le puedes encontrar, si a lo mejor estaba en una posición en la que era normal que una paloma vivía o ciertas palomas. No, y si te vas a áreas diferentes, no sé, en geología o en lo que tú quieras, incluso las montañas les dicen accidentes, ¿no? Son accidentes, los relieves son accidentes porque Así es la vida. solo es una vez y... Está interesante eso de tener teorías y madurando el significado de teoría, porque muchas personas dicen, tengo la teoría de tal, y solo lanzan un pensamiento cualquiera. Cuando en realidad una teoría debe de tener mucha información, muchos factos, temas, desarrollo, planteamientos. Entonces, ¿hay alguna manera, tienes alguna teoría? Estudios. Así, no estudiada, pero al menos ¿Una teoría que yo tenga? de la Sí, sincronicidad, sí. o del universo en general, o de Pero, las o dimensiones? sea, sí tengo, pero no es mía. O sea, A ver, igual, tal pero cual. vale la pena escucharla. Tal cual. Podría decirte que es lo del efecto Mandela. Porque si lo ves, esa propuesta o esa teoría no es científica. Pero no sé si tenga que ver con la sincronicidad. Un efecto Mandela es, yo lo entiendo como un cambio de dimensión, como ir en una ruta en la que tomas una vía alterna y al final llegas al mismo lugar. O sea, tú vas en una ruta, puede ser que vayas, imagínate que tú y yo vamos a algún lado, tú te vas por acá y yo por otro, pero al final llegamos. Un trío. Ya somos un trío y ya fuimos por dos rutas, pero llegamos a un mismo punto. Y en esas dos rutas. Y en esas dos rutas ambos tenemos recuerdos diferentes, pero estamos en el mismo. Entonces también la teoría del efecto Mandela implica que existen, ¿cómo dijiste? Dimensiones alternas. Exactamente. Lo plantearía, ¿no? Porque Es plantear te vas a eso. otra que también existe y regresas a la tuya. Exacto, y yo lo relaciono con la sincronicidad porque de alguna manera, en algún punto, para que exista un efecto Mandela, tiene que haber dos puntos de opinión, Sí, dos referencias. dos referencias. Entonces, llegar a este punto, aquí ya está la sincronicidad. Incluso hay hace poquito se estrenó la tercera temporada de Black Mirror. Y el segundo capítulo es una joya, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo el título porque los vi seguidos. Bueno, de hecho solo vi el uno y el primero y el segundo. Pero el segundo... El uno y el segundo, pero el segundo... Pero el segundo exactamente habla de... Está basado tanto en los efectos Mandela como en la realidad cuántica que ahora tenemos con Microsoft. Es una chica, sin spoilers, es una chica que puede alterar la realidad de quien ella quiere. De quien ella quiera. Ella puede alterar la realidad. Por ejemplo, ¿Un Master of Puppets? yo te doy te disparo, ¿no? Y llega alguien y me ve. Y entonces yo altero, en ese momento, aprieto un botón y altero. Gracias por matarme. Altero y le digo, él se mató solo. Y entonces el otro me cree. Esa es de eso se trata ese capítulo y está. Pero como lo van deshilando está súper bueno. De esto que hemos mencionado, me gusta mucho el tema de las dimensiones alternas como realidades alternas, que hasta ahorita son teorías que se escuchan y tal, casi fantásticas. Tú con todo lo que sabes, ¿qué dirías de las dimensiones? ¿Que sí existen otras como estas? Es decir, que
hay otra habitación como esta o miles como estas y que hay otros como nosotros dos que están haciendo casi lo mismo. O solo somos nosotros y ya. Pues más bien no es de lo que yo sepa, sino más bien en lo que cree mi intuición o la de cada quien, ¿no? Porque yo me voy mucho a la lógica e incluso a veces me gusta mucho el pensar que hay algo que no conocemos o que no podemos ver. Y es súper interesante que la teoría de Hawking de 9 dimensiones sí tenga bases, ¿no? Ándale, justo. Esa sí es una teoría. Esa sí es una teoría. sí tenga algo real. Sí. Pero sí me iría por esa forma de existir en la que estamos en este momento viviendo, grabando esto, tú allá y yo acá. Más bien, yo allá y tú acá. Yo lo que pienso de las dimensiones, yo creo que como las pintan, de que te puedes ir de un lado a otro como los portales de Rick y Morty. Bueno, a lo mejor lo que yo creo es que no existe otra realidad en la que estemos tú y yo haciendo lo mismo, que existan copias. Si acaso existe las realidades paralelas, sería en la posibilidad de tantas estrellas y tantos soles que hay en el universo y tantos planetas, que las estadísticas es que hay un montón de planetas que pueden tener vida. Entonces a lo mejor no son realidades alternas como las creemos, pero sí creo que el universo es un ejercicio de conocerse a sí mismo, como decía Carl Sagan, y en ese conocerse a sí mismo es muy probable que haya muchos humanoides como nosotros. Y no creo que somos los únicos en desarrollar esqueleto y órganos para respirar y ojos para ver. Yo creo que hay muchos seres vivos muy parecidos en el sentido de que de alguna manera necesitamos oxígeno, necesitamos agua, el hierro nos viene bien para el calcio, para los huesos. Entonces creo que de alguna manera la vida pareciera que sí se está multiplicando de muchas versiones a sí misma. Entonces, planteando esto, sí pareciera que si analizas cada planeta en sí mismo y los estudias a todos, pareciera que es un multiverso, pero creo que es una cualidad del universo de conocerse. Pues es así y tal vez ni lo entendemos, ¿no? Ajá, y a lo mejor hay una nueva teoría que propone que todo tiene conciencia. Igual si quieres eso lo dejamos para el capítulo. Para el siguiente capítulo. Hay una doctora de la UNAM que propone que el Sol podría tener conciencia. ¿Y por qué no el universo, una galaxia? Si nosotros en este espacio hay conciencia. No, y podemos desarrollarlo por infinitamente, porque también hay propuestas o dichos, no sé si sea teoría, de que es la Matrix y es un juego y realmente es una realidad que no es real. Programada. Exacto, programada. Vamos a hablar de eso. Podríamos dejarlo para la siguiente, amigos, pero ¿sabes qué? La conciencia y la realidad programada. Conciencia y la Matrix. Este del capítulo fue de las sincronizadas. De las sincronizadas junguianas. Para que lo googleen, así lo encuentran. Oye, pero ¿sabes qué nos faltó sincronizar? ¿Qué persona? No, bueno, eso sí, pero ni siquiera dijiste tu nombre. Yo soy Ulises Adán Flores Osorio. Así es. ¿Y cómo te dicen? Y me dicen perro. Pelos Hammond. Pelos Hammond. Sí, tengo lo usé pues tuve de correo Pelos Hammond. Y la primera vez que fui a la Biblioteca de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, a pedir unos discos de Bach, no lo sé. No, fue Beethoven. Los de Beethoven, donde los conciertos, sus canciones, sonatas, sus songs, sus primeras canciones. Entonces me tuve que registrar, así un señor súper portentoso y educado. Dígame su correo. Yo, Pelos Hammond. Y todavía me dice, has de ser organista, ¿no? Soy bien ignorante, ¿no? Porque es Hammond, ¿no? La marca de órganos. Yo me iba. Por estar sabiendo. Es de un disco de los Strokes. Sí, justo. A veces hago dibujos y firmo Uliseus
o músico. Justo, yo iba a decir eso. Yo me llamo Jonathan, pero he tenido infinidad de firmas. Una de ellas ha sido Pale, Es normal. que la mayoría de mis conocidos amigos en mi juventud, no sé, de los 20 a 25, me conocen como Pale. Incluso a la fecha me hablan de ese pinche Pale, pinche Pale. Y de ahí para acá ha sido Jonat, por ejemplo. Mucha gente me dice, incluso hay personas que creen que me llamo Jonat. No, se llama Jonat. Y me gusta Jonat. Se llama Jonat. Mi nombre es Jonat. Y es normal tener muchos nombres y muchas personalidades. No confíen en aquel que diga que es solo uno. No confíen en el pelo como Tampoco. No lo hagan, están Vamos a dejarlo advertidos. como Uliseus y Jonat. Y con esto terminamos. Con un acorde de quinta.